quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Alguien aquí necesita ser ministrado por Dios a través de su palabra? ¿Cuánto dispone en su corazón para que Dios nos hable a través de su palabra? En el libro de Ruth, capítulo 1, dice la palabra del Señor. Gracias, tocayo. Capítulo 1, verso 1 del libro de Ruth. Dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Gracias a Dios por su palabra. Una historia muy conocida de la palabra del Señor, de la que hoy quisiera extraer unas pocas lecciones sencillas para nuestra vida. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá se fue a morar en los campos de Moab. Así empieza la historia. Un varón que en una crisis inesperada, en un tiempo de hambre, se va a morar a los campos de Moab. La historia empieza con una mala decisión. Hubo un varón que en los malos momentos se fue. ¿Y por qué decimos una mala decisión? Lo primero, que la mala decisión no fue de Noemí. Dice: hubo un varón que se fue. Normalmente golpeamos a Noemí por esta decisión. Nos olvidamos que Noemí era una esposa que estaba bajo autoridad y siguió la decisión que tomó la cabeza del hogar, que se llamaba Elimelec. Elimelec toma la decisión de irse. ¿Y por qué decimos que es un error? Porque deja la tierra que Dios estableció para irse a tierras gentiles, cuando resulta que en el pacto de Dios estaba establecido que el Señor les bendeciría en esa tierra. El Señor le dijo a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra después de ti. Te bendeciré, serás bendición. Le vuelve a decir por varias veces a través de Moisés y a través de Josué: entras, Israel, en esta tierra que Jehová tu Dios te da. Era la tierra que Dios señaló y era la tierra que el Señor le dio. ¿Y cuántos creen que no estaremos mejor en ningún sitio que donde Dios nos quiere? En ningún lugar estarás mejor que donde Dios te ha dado que estés. Pero aquí hay un momento donde la presión de la crisis puede con él. Y se cree que saliendo de allí, saliendo de Belén y yéndose a Judá, y yéndose de Judá y yéndose a Moab, las cosas le van a ir mejor. Curioso que Elimelec significa Dios es mi rey. Elí, Dios, Melec, rey. El nombre de este varón significaba Dios es mi rey, es decir, Dios me gobierna. Pero aquel que se llamaba Dios me gobierna, en los malos momentos no se deja gobernar por Dios y se va a una tierra que no le pertenece, no haciendo honor a su nombre. Y al fin y al cabo, nuestra vida no descansa en el nombre que tenemos, sino en la manera que vivimos. El que se llama Dios me gobierna no se deja gobernar por Dios y se va. Una decisión cuestionable. Y hoy tengo que recordarte: no te muevas sin contar con Dios. No te muevas sin contar con Dios. Una cosa es lo que tu lógica te dice.
Una cosa es lo que tu razón te dice. Una cosa es lo que un consejero humano te diga. Y otra cosa es lo que Dios quiera realmente de ti. Y créeme, que la lógica misma y la razón pueden decir lo que quieran. Si Dios dice de frente, es de frente. Si Dios dice a la derecha, es a la derecha. Si Dios te dice quieto, es quieto. Si Dios te dice sal, es sal. Si Dios te dice pelea, es pelea. Lo que Dios te diga, cuando Dios te diga y como Dios te lo diga. La palabra del Señor dice en Proverbios 16:3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Escucha. El corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. La palabra del Señor vuelve a decir, escucha bien: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ay, Dios mío, amo la palabra de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aunque la orden de Dios a veces parezca saltar al vacío. ¿Cómo voy a saltar al vacío? Pues unos brazos habrá detrás que te vayan a sostener, tranquilo. Aunque el mandato de Dios parezca saltar al vacío, créeme que vale más fiarte de Dios que de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, sigue diciendo, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Creo que un cristiano ha llegado a la seguridad plena de su vida cuando en todos sus pasos y decisiones la prioridad absoluta no es otra que la voluntad de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera. De modo que el libro empieza con una decisión cuestionable: salir de Belén de Judá, irse a tierra de Moab. Y después de eso viene un cambio inesperado. En el verso 6 dice: entonces Noemí se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué? Atención, aquí está el cambio. Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Se dan cuenta? En el capítulo 1, en el versículo 1, Belén está en crisis, en hambre. En el versículo 6 dice: se enteraron ya desde fuera que Jehová había visitado a su pueblo y les había dado pan. ¿Por qué? Sencillamente porque en Belén las crisis no son para siempre. Quédate con esto. Primero, no des un paso sin la voluntad de Dios. Segundo, en Belén las crisis no son para siempre. Misteriosamente Dios permite desiertos, permite tormentas, permite malos momentos, permite luchas, permite etapas difíciles, pero hay algo que tengo claro. La Biblia dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tormentas y las crisis en la vida del cristiano no son para siempre. No sé cuándo, no tengo la autoridad para decirte cuándo, en qué momento va a operar, pero sí sé que cuando alguien camina en la perfecta voluntad de Dios, puedes estar seguro que hay un momento en el que la bendita mano de Dios aparece, la mano invisible de Dios aparece y torna las situaciones en un solo momento. La crisis se convierte en abundancia, la sequía se convierte en lluvia, el invierno se convierte en primavera. Él es poderoso para cambiar una situación en un solo momento. ¿Qué sabes tú cómo puede obrar Dios y cuándo puede obrar y de qué manera y a quién puede usar? No limites a Dios. En Belén las crisis no son para siempre. No dejes que el enemigo te engañe y te haga tomar malas decisiones bajo la presión de un momento. Levanta los ojos al cielo y dile: Señor, me muevo cuando tú lo digas y porque tú lo digas. Quiero que tú vayas delante, porque entiendo que en tu voluntad las crisis no son para siempre. Los desiertos no son para siempre. Y oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Escucha, porque en Belén la necesidad es la excepción, la abundancia es la norma. Bendigo el nombre de mi Dios. En el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios,
sequía debe ser excepción. La gloria y la abundancia de Dios en medio de su pueblo debe ser la norma. A veces el sistema de este mundo nos ha enseñado a ser tan incrédulos que creemos que lo normal es estar en sequía y la excepción es que de vez en cuando haya gloria. Yo creo que para la iglesia de Dios la norma es la gloria de Dios. La norma es el agua viva de Dios. La norma es que en cada culto Dios se derrame. La norma es que Dios manifieste su presencia. La norma es que en cada reunión se sienta la presencia de Dios. La norma es que al abrir los ojos en la mañana en tu casa se respire el ambiente de Dios. La norma es que al sentarte a cenar con los tuyos la bendición de Dios se respire en cada plato, en cada bocado, en cada conversación. La norma es que en todo lo que haces te sientas bendecido por Dios. La norma es que tu vida refleje tanto a Dios que el que te vea diga: yo quiero al Dios que tú tienes. Porque las sequías son la excepción para el pueblo de Dios. La norma es la abundancia de Dios. Dijo el Señor: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y oyó que Jehová había visitado a su pueblo. Pero, y esto es una parte clave, entre el verso 1 y el verso 6 hay unos cuantos años. Entre el 1 y el 6, cuando hubo la crisis y se fueron, y oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, ha pasado un periodo de tiempo. Y en ese periodo han pasado unas cosas. ¿Me deja que te las diga? Primero, murió Elimelec. Faltó la cabeza del hogar. Segundo, murió uno de los hijos. Tercero, murió otro de los hijos. Y cuando se quiere dar cuenta Noemí, víctima de una situación, de una decisión que ella no había tomado, se ve lejos de su pueblo, con sus dos nueras. Las tres han quedado viudas y se ha quedado sin las columnas del hogar. Imagínate cómo se sintió por ese momento. Ya dolería que Noemí tuviera esa situación, perder al marido y a los dos hijos estando en su tierra, rodeada por lo menos de los suyos que la dieran calor y consuelo. Encima de lo que le ha caído encima, estar fuera de su tierra, en el frío de ser extranjera, en la soledad, rodeada de paganismo. Imagínate por ese momento qué esperanza podía haber en el corazón de Noemí, habiéndolo perdido todo. Salió con sus manos llenas, salió con una familia preciosa, salió con un marido, dos hijos. Ahora las tres están viudas, las tres están solas. Pero en medio de ese azote de la vida, dura y cruel, dice la Biblia que cuando Noemí oyó que Jehová había visitado a su pueblo, quédate con esta palabra, dice: se levantó. Con todo lo que tenía encima, pero se levantó. Aún no quedándole nada, se levantó y encontró ganas de volver a la tierra que Dios le había dado. Porque escucha, esto es una parte clave. Habrá malos momentos, habrá momentos para llorar, habrá momentos que no entendamos lo que está sucediendo. Hay momentos donde la vida cambia en un instante. Hay momentos donde las malas noticias golpean contra una casa. Hay momentos donde uno mira alrededor y no ve respuestas. Pero escúchame, lo importante es que en vez de dejarte invadir por el desánimo, por la frustración, por la desesperanza, todavía tengas voluntad de levantarte, por mal que estés, por dolor que haya, aunque sea arrastras, aunque sea con un pie, con una mano, aunque sea con un bastón, con tu ayuda, Señor. Pero si tú me dices que me levante, me levanto. Déjame que te lo diga, el problema de muchas vidas es que no se quieren levantar. Se han acostumbrado al dolor, se han acostumbrado a la frustración, se han acostumbrado a la negatividad y se han abrazado a la incredulidad y no quieren salir de donde estás. Por eso, por más que Dios les quiere ministrar, les quiere sacar de donde están, no salen de la amargura, no salen de su actitud, porque les pasa como a Raquel, que dice la Biblia, llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Lo peor que le puede pasar a un corazón es negarse al consuelo de Dios, no dejarse animar por Dios, no dejarse levantar por Dios, porque cree que es mejor estar siempre abrazado al llanto y al desánimo. Pero óyeme, hoy te digo, estés como estés, merece la pena dejarte levantar por Dios.
Deja que Dios te reanime, deja que te devuelva el gozo, deja que su diestra te tome y te diga: levántate. ¿Te quieres levantar? Ahí está el asunto. Si realmente te quieres levantar, déjame que con mucho amor y cariño te lo diga. Mirando por tu bien y queriendo tu bendición. Si tú no te quieres levantar, no te va a levantar nadie. Si tú no quieres cambiar, no te va a cambiar nadie. Si no cambias de actitud, nada cambiará en tu vida. Pero hay un momento donde el Señor se va hacia el paralítico, le extiende la mano y le dice: ¿quieres ser sano? No tengo quien me meta, que antes, cuando quiero moverme, va otro antes de mí. Escúchame, mírame, que si quieres ser sano, que no llego a tiempo, que nadie me coge, que nadie me hace un sitio, que nadie me lleva a la fuente, que no te estoy hablando del estanque, que no te estoy preguntando si alguien te toma y te lleva, que si quieres ser sano, que si quieres levantarte, te levanto ahora mismo, que si quieres restaurarte, te restauro ahora mismo. ¿Quieres ser sano? Hay momentos donde la pregunta de Dios será mirarte a los ojos y decirte: ¿de verdad quieres levantarte? ¿Quieres ser sano? Cuando le dice quiero, le extiende su mano, lo toma el Señor y dice: pues levántate, toma tu lecho y anda. Y oyendo Noemí que Dios había visitado a su pueblo, no dijo: bueno, me alegro por ellos, pero para mí ya no hay nada, para mí se ha acabado todo. No, dice, se levantó. ¿Y qué hizo? Llega la hora de irse. Niñas, yo me voy a mi tierra. Como el salmón va a morir a su arroyo, después de andar por el río, el salmón siempre viene a morir al arroyo donde se crió. Pues ahí es el momento que Noemí, como ese salmón que vuelve a la tierra de su origen a morir: mirar, hija, Orfa, Ruth, llega mi momento de volver a Belén. Volver a vuestra tierra, volver a vuestros dioses, rehacer vuestra vida y empezar de nuevo sin mí. Porque conmigo ya no os espera nada. Noemí les estaba diciendo: escuchar, os libero de todo compromiso conmigo, quedáis libres. Empezad de cero una vida y sed felices porque os lo merecéis. Entonces las dos salen llorando ante el dolor de la separación, con la que han compartido tantos años de vida. Saben que al separarse de ella se están separando del último recuerdo de sus maridos que faltan. Y Orfa le da un beso, se marcha, con todo el derecho y la legalidad de hacerlo, tal como su suegra se lo ha dicho. Y cuando le pega el abrazo a Orfa y se ha ido, se vuelve a Noemí para pegarle el abrazo. La abraza, la besa a Noemí: bueno, hija, cuídate mucho, ¿vale? Y Ruth ahí quieta. Que venga, que ya está. Ruth, que me voy. Márchate tú también. Que no, tía. ¿Cómo que no? Escúchame, no me has entendido. Tu contrato ha finiquitado conmigo. No tienes ningún deber, no tienes ninguna obligación. Vuelve a tu tierra, rehaz tu vida y sé feliz, que yo me voy a la mía. Y entonces le dice esas memorables palabras Ruth. Cuando el contrato se le ha acabado, cuando no tiene obligaciones, cuando ninguna fuerza la sujeta, dice: mire, le voy a decir lo que hay en mi corazón. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vivas voy a vivir, y donde tú mueras voy a morir. Porque no sabrás cuándo realmente hay amor hasta que liberes de las obligaciones. Cuando reina la obligación, no se sabe quién ama y quién no, porque todos cumplen una obligación. Habrá quien lo haga de corazón y habrá quien lo haga a la fuerza. Pero cuando Noemí pone fin a la obligación, dice: ahora. Ahí es cuando se ve la que se queda por amor. Que no me sujeta a una obligación, que no me sujeta a un contrato, que no estoy deseando que acaben las horas del contrato para irme. Que me quedo aquí por amor porque he asumido un compromiso real. Me imagino a esta Ruth
moabita diciendo, es que mire, tía, me he criado en una casa pagana, adorando a otros dioses, escuchando palabras paganas, con una vida fuera de Dios, pero desde que entré en la casa de usted aprendí a invocar al Dios del cielo, aprendí lo que es la santidad, aprendí lo que es la limpieza, aprendí lo que es la palabra de Dios. Y aunque nos han pasado muchas cosas en la casa, hemos llorado, hemos tenido pérdidas y luto, pero me he dado cuenta que si salgo fuera de la atmósfera de esta casa me muero, como si sacas a un pez del agua. Usted me puede liberar todo lo que quiera de la obligación, pero es que yo le digo que no me quedo por obligación, es que soy feliz a su lado, porque conocerla a usted me ha llevado a conocer a Dios. Entonces no me quedo para un día ni para dos, me quedo para siempre. Y tengo que decir, si Noemí se merecía que Ruth, su nuera, se quedara sin obligaciones por amor, ¿cuánto más merece el crucificado? El que dio su vida por ti, que te quedes por amor. Dijo el Señor, cuando finalice el tiempo de un esclavo y llega el tiempo de irse y hacerlo libre, si el esclavo ama tanto a su dueño que se quiere quedar en su casa, que se quede en el marco de la puerta, que con un trozo de madera, con una astilla de la madera, perfore el lóbulo de la oreja, que traspase con esa lezna, y esa lezna quiere decir, tengo toda la libertad para irme porque no me obligas a quedarme, pero yo me quedo porque te amo. Y de ahí, de ese pasaje, viene la letra del hermano Chino. Por eso llevo mi oreja atravesada a una lesna. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que saber que quiero ser tu mayordomo. ¿Por qué? Por amor, porque me quedo porque te amo. No me quedo por obligaciones, no me sujeta a una norma, no me sujeta al miedo. Me quedo porque a los pies de la cruz se está mejor que en ningún sitio. Me quedo porque amo al que dio su vida por mí y ya no interpreto mi vida fuera de él. Mi vida no tiene sentido sin él. Un voto fiel. No me ruegues que te deje, porque donde quiera que fueres iré yo, donde vivieres viviré. ¿Cuántos se atreven a hacer un voto por amor con su Señor Jesús? Diciéndole, Señor, no me sujetará a ninguna otra cosa, sino el amor a ti. Entonces se queda con ella y vuelven a Belén. Llevo 22 minutos. ¿Cuántos me acompañan en la vuelta a Belén? Y aquí terminamos. ¿Me acompañáis? ¿De verdad? Vale, pues mira, llegan de vuelta a Belén. Y cuando vuelven, muy distinto de cuando se fue, la gente la ve venir y le dan la bienvenida. Noemí, bienvenida a tu tierra. Ella dice, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Salí de esta tierra con las manos llenas y vuelvo sola y pobre, pero aquí. Sola, pobre, triste, pero aquí. Aquí donde Dios quiere. No quiero morir lejos de esta tierra, quiero acabar aquí. Y entonces ahí ellas dos solicas tienen que buscarse un futuro. ¿Y qué hace la nuera Ruth? Empezar a trabajar como un hombre. Y le dice ella, escucha, vete al campo de Boz, nuestro pariente, y ponte allí a trabajar con todos los demás como un hombre más. Y ella empieza a trabajar como un hombre más. El señor del campo, Boz, que la ve, les dice, cuando estéis trabajando, dejar caer manojos para que ella los recoja. Ruth se creía que el jefe no sabía nada, y resulta que el jefe le estaba preparando el terreno para que tuviera algo que hacer. Me recuerda un texto que dice que Dios preparó las obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay veces que hacemos algo para Dios esperando que Dios se pasme y diga, ay, qué fiera mi chico lo que ha hecho para mí. Y resulta que son manojos que está dejando caer para ayudarnos a trabajar para Él, para darnos algo que hacer para Él, preparando las obras de antemano antes de que nosotros las hagamos, dándonos la oportunidad de servirle y de hacerle el bien a Él. Y está trabajando y trabajando y trabajando, y hay un momento que después de una jornada agotadora hace así, levanta sus ojos y ahí está el dueño del campo. Y le dice el dueño del campo, escucha, he sabido todo lo que has hecho, cómo has dejado tu familia, la casa de tu padre, tus dioses para venir con tu suegra hasta aquí. Y ahora yo te digo que
Jehová, Dios mío. Deja que te lo lea para recitártelo tal cual se lo dijo. Le dice: he sabido todo lo que has hecho, y bendita seas tú de Jehová, porque has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricas. Y le vuelve a decir: que el Dios del cielo, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te bendiga. Porque al fin y al cabo Ruth estaba refugiándose bajo las alas del Todopoderoso. Y déjame ir acabando recordándote que en ningún lugar estará tu vida, tu matrimonio, tu casa y tus hijos como bajo la sombra de sus alas. ¿Cómo termina esta historia? Después de un voto fiel y llegar en soledad y en una vida de aparente pobreza, Ruth empieza a trabajar y a través de su esfuerzo acaba encontrando al dueño del campo. El dueño del campo acaba siendo su redentor. Es el que toma la familia que parecía que se había perdido. Se quedaban sin descendencia Ruth, Noemí, pero llega el pariente cercano que tenía el mandato de Dios de redimir esa casa. Aleluya. Toma el lugar, toma por esposa a Ruth, y donde el linaje se acababa, dice: Ruth engendró de voz a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. Aleluya. A Isaí. Isaí engendró a David. Aleluya. A las 14 en Belén, y ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿Cómo? A través de una extranjera moabita, pero decidió colocarse bajo la sombra de las alas del Todopoderoso. Sí, porque esta historia empieza con una mala decisión y malas consecuencias, pero acaba bien. ¿Sabes por qué? Porque el Redentor aparece. Y quiero decirte: en tu vida puede haber muchos capítulos, buenos y malos, fáciles y difíciles, pero tengo que decirte que el final será glorioso. ¿Sabe por qué? Porque el Redentor aparece, aparece, aparece. Y cuando el Redentor aparece, lo cambia todo. Yo creo que la historia de tu vida tendrá un final glorioso, porque la presencia del Redentor lo garantiza. Y hoy yo quiero declarar a boca llena que el Redentor está en nuestros hogares. El Redentor está en nuestra casa. El Redentor está en nuestro matrimonio. El Redentor cuida de tus pequeños. El Redentor es el que encamina tu futuro. Y el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recuerda, no tomes una decisión sin que Dios vaya adelante. No te muevas sin contar con Dios. 2, en Belén las crisis no son para siempre. 3, sigue y obedece a Dios por amor y no por obligación. Y 4, siempre tendrás la garantía de que el Redentor aparecerá cuando Él tenga que aparecer. Y con Dios las historias siempre acaban bien.